pueblo adquirido por Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Doy gracias al Señor que nos permite una vez más estar en su divina presencia, meditar en su palabra. Y como siempre he dicho que para mí es un honor, un privilegio grande poder saludar a ese pueblo hermoso, ese pueblo santo, ese pueblo que fue comprado a precio de sangre y sellado con el Espíritu Santo. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias al Señor hasta aquí. El Señor nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha guardado de todo mal, nos ha dado fuerza y fortaleza para prevalecer y estar firme en ese llamado glorioso. Así es que doy gracias al Señor y tengo el privilegio de poder saludarlos, bendecirlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 48. Un versículo muy precioso, muy hermoso. Y que el Señor hable a cada uno de nosotros de Dios es bueno, rico en misericordia, rico en bondad. Su presencia, su guianza fortalece al pueblo de Dios. Aleluya. Así es que somos fortalecidos, bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Yo sé que usted está lleno de gozo, porque tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es rico en misericordia. Aleluya, aleluya. Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 48. Leamos todos juntos la porción y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados a la vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aleluya. Oremos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús doy gracias por este momento que nos concedas de levantar nuestra oración ante tu presencia y rogarte que nos hables. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, instrúyenos. Pedimos la intervención del Espíritu Santo para que seamos bendecidos con esta palabra. En el nombre de Jesús, Dios de gloria, soberano y poderoso, levanta al caído, da fuerza al débil. En el nombre de Jesús, glorifícate en medio de tu pueblo. Gracias porque sé que eres un Dios bueno, un Dios de gran misericordia y que siempre estás atento al clamor de los tuyos. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Muy bien, hermanitos y hermanas, pueblo de Dios, familias, amigos. Damos gracias al Señor que todavía sigue en pie la salvación por gracia. Todavía sigue en pie. Todavía sigue fluyendo el mensaje divino, el llamado que Dios hace a través de su bendita palabra, de su amor, de su gracia y de su bondad. Muy bien, el tema sería ordenados para vida eterna. Eso sería el tema, ordenados para vida eterna. Doy gracias al Señor que en su gran amor, en su gran bondad, el Señor los ha llamado a una comunión, a una vida buena en abundancia,
Y esa es la vida en Cristo Jesús, porque Jesús es la vida. Jesús es el dador de vida. Y eso para nosotros es una gran bendición, reconocer que Jesucristo, el Señor, vino a esta tierra con un propósito de dar salvación a los hombres. Quiero que nosotros meditemos a través de esta palabra que hemos leído, que la salvación, oiga, la salvación viene solamente del amor del Padre sobre nosotros, manifestado en Cristo Jesús. La salvación que nosotros tenemos viene de esa fuente que es el Padre manifestado en Cristo Jesús, porque Jesús, Él vino a esta tierra por voluntad del Padre. Jesús lo explica, Jesús lo dijo, yo he venido del Padre. El Padre que me envió a hacer su voluntad. ¿Se acuerda usted en aquel momento cuando María no encuentra a su Hijo Jesucristo y van en el camino, van en el camino y de repente se dan cuenta que Jesús no va con ellos? Entonces regresan y le encuentran a él en el templo. Y cuando le encuentran en el templo, María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y entonces él dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué palabras tan seguras, firmes, de que Él vino a hacer la voluntad del Padre. O sea, como al Padre le plació, y eso es lo que dice Jesucristo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le plació darnos el reino de los cielos. Entonces, concluimos que la salvación viene del Padre, manifestado en Cristo Jesús, porque el que pagó el precio, el que fue a la cruz, fue su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Él entregó su vida haciendo la voluntad del Padre. Para eso vino Jesús, por eso dijo Juan, el profeta, he aquí el Cordero de Dios, o sea, de Dios Padre. Había venido Jesús como Cordero de Dios para ser sacrificado y en su muerte derramar su sangre, dar su vida, vencer el pecado, vencer a Satanás, vencer la muerte, vencer todo aquello que los tenía atados a nosotros. ¿Verdad que Dios es bueno? Dios es rico en misericordia. Porque en Lucas, en el capítulo 4, ahí dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Y vino Él para dar las buenas nuevas, para abrir las prisiones, dar libertad a los cautivos. Eso es que Cristo Jesús vino, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado. Oiga lo que éramos nosotros, inútiles. Eso dice la Santa Escritura en el capítulo 3 de Romanos, que todos los estábamos separados de Dios. No había quien busque a Dios,
Por eso es que el capítulo 19 de Lucas dice que Jesucristo, allá en la casa de Zaqueo, dijo, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren cómo estábamos nosotros, perdidos, esclavos del pecado, muertos, separados de la gloria de Dios y a condenación eterna. Pero, que Dios es bueno y que Dios es misericordioso, vernos a nosotros en esa condición, el Padre envía a su Hijo para que al morir en la cruz pueda dar vida eterna, perdonar pecados, transformarlos, cambiar, transformar todo nuestro ser para que vengamos a ser instrumentos para la alabanza, para la honra y la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor. Pero por eso hoy, hermanos, tenemos que reconocer que si somos salvos es por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque aquí dice, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea que ya estamos dentro de los planes de Dios, ya la mirada de Él ya estaba sobre nosotros, y por eso que Jesús vino, para perdonarnos, para darnos vida. Gracias al Señor que usted y yo tenemos vida en Cristo Jesús. Y como dice Juan, que no es obra de carne y sangre, sino que es una obra de la voluntad divina, que yo y usted seamos salvos. Qué gracia tan grande que fuimos alcanzados en amor y en misericordia. Él es el soberano. Él es el soberano. Hermanos, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, el versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie quien pueda detener la mano, o sea, la voluntad del soberano. Él le plació darle vida eterna a usted, darme vida a mí, perdonar nuestros pecados. A Él le plació. Gracias al Señor. Quiero decirle, amado hermano, hermana, que la salvación es por gracia, gratuita. A Dios le plació darle vida a usted y a mí, perdonar nuestros pecados. Ese es el amor, esa es la misericordia. Gracias al Señor que tenemos la seguridad, la convicción de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador, que Él vino para dar libertad a los cautivos. Y en esa obra que el Señor vino a hacer, nosotros somos beneficiados. Usted y yo hoy, por gracia divina, somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos la bendición grande, la libertad. Tenemos, hermanos, una bendición tan grande en Cristo Jesús, de decir, Padre, Padre bueno, Padre misericordia. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Vamos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él murió en la cruz por usted y por mí. Él compró todo nuestro ser. Nosotros somos pueblo de Él, sellados bajo la gracia, la bondad y su misericordia. Él es el soberano, Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor de nuestra vida. El poderoso, el santo, el Dios bueno, el que con su palabra sostiene el universo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Él dijo en la cruz, consumado es, pensando en nosotros para darnos la vida y vida eterna. En los planes de Dios, amado hermano, ya estamos. Antes de la creación del mundo ya estamos dentro de su buena voluntad que la salvación la íbamos a recibir. Por eso dice acá, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En unas versiones dice estaban elegidos para vida eterna. Él hace las cosas como a Él le placen. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él se compadece de los que Él quiere compadecerse. Él es el soberano. ¿Y quién le puede decir al Señor por qué haces eso? Eso es lo que dice en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 35. ¿Quién le puede decir eso? Si Dios, Él es el soberano. Tenemos vida en Cristo Jesús. Nadie, hermano, no hay elemento humano, no hay programas humanos, no hay sistema o métodos humanos que puedan salir de la esclavitud, del pecado, que puedan obtener vida eterna. Todo en relación a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino a Él, a esta tierra, para dar vida, y vida en abundancia, y vida buena. Él es el Cordero que murió por amor a nosotros. Él es mi Dios, Él es mi Señor, nuestro Salvador. Él es el Cristo de la gloria. Él murió por usted. Amigo, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, quiero decirle que Él murió por usted. Venga a los pies de Cristo. Y Dios, que es bueno, en rico y en misericordia, le dará vida eterna, perdonará sus pecados, y Él estará junto a usted día y noche, día y noche. Así como estuvo con el pueblo de Israel, Jehová el Dios de gloria, día y noche, día y noche. Así Jesucristo está con nosotros, día y noche, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es grande, rico en misericordia. Dios es bueno. No hay nada más hermoso, oiga, no hay nada más hermoso tener a Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Él es el Cristo, Él es el soberano. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre, dio su vida. Por eso le damos gracias al Señor, que no teniendo méritos para alcanzar vida eterna, no teniendo medios como tener vida y tener una comunión con el Santo, con el Dios de gloria, el soberano,
Pero como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, en su gracia, en su bondad, en su misericordia, nos llamó, nos sacó de un mundo perverso, de un mundo malvado, de un sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora que somos hijos de Dios y que somos pueblo de Dios, guiados con su Santo Espíritu, fortalecidos, instruidos, conocemos a Dios Padre, que Dios es bueno. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el dador de vida eterna y que Él es la paz, el gozo en nuestra alma, en nuestro ser. Ahora, lo precioso y lo maravilloso que es en la vida cristiana es que esa paz y el gozo se vive, se siente, la tranquilidad. Ya no es, y uno, hermano, hermana, hermana, esa transformación que el Señor hizo tiene que ser una evidencia de la paz y el gozo que hay en nuestra vida. ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo, que antes era Saulo? Cuando hubo el encuentro con el Señor, fue una transformación 100%, un cambio en la vida de Saulo, que más tarde es el apóstol Pablo, un instrumento en las manos de Dios, un hombre que experimentó la gloria y el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo decía con seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él experimentó, hermano, esa transformación. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Eso decía el apóstol Pablo. Por eso que le daban de todo, le golpeaban, le lo azotaban. Y para él eran los vituperios de aquel que lo había llamado. Por eso, mi hermano, mi hermana, aprendamos a vivir bajo la gracia, la bondad y la misericordia, porque el que sostiene nuestra vida es el poderoso, el Dios, el Santo, Cristo Jesús. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, debe de ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza. El conocimiento que tenemos de Él debe superar todo conocimiento humano. La palabra de Cristo Jesús sobre nuestra vida tiene que superar toda palabra humana que venga sobre su vida. Porque muchos actúan bajo una influencia de lo que dice la gente. Muchos se desaniman por lo que dice la gente. Desmayan por lo que dice la gente. Pues no, señor. Pues no, señora. No estamos para vivir bajo los halagos. No. Mi vida, su vida, está en las manos de Jesucristo. No interesa lo que digan. No. Bueno, cuando digo no interesa lo que digan, pero que también usted tenga una vida en verdad pura. Una vida sincera a la voluntad de Dios. Gracias al Señor, hermano, que tenemos la alianza del Espíritu Santo. Oiga, es el Espíritu Santo de Dios que confirma en nosotros día a día nuestra salvación. La palabra confirma en nosotros día a día que somos salvos por gracia y misericordia. Uno se siente seguro
Yo me siento seguro de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que la operación que Dios ha hecho en mi vida. Porque ya no hago aquellas cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. No, nos esforzamos para tener una vida agradable, aceptable a nuestro Dios, a nuestro Señor. Si yo sé, hermano, yo sé. Hermana, yo sé que no es fácil. No es fácil la lucha que tenemos. Dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne y sangre, sino contra potestades, contra espíritus que se mueven en las regiones celestes, que van en contra de su santidad, de su relación con Dios. Una lucha, una batalla. Pero oiga, pero el asunto es, la fuerza es, la fortaleza es que el llamado que usted tiene es de Dios, del Señor. Ahora, oiga, pues, oiga lo que le voy a decir. Ahora, como Él me ha llamado, como Él lo llamó a usted, Él le ha otorgado todo lo que se necesita para mantenerse firme. Sí, en cierta forma Él es el responsable. Él guarda, Él es el consejero. Por eso nos ha dado su palabra. Dios de su Santo Espíritu. Y el Espíritu, él dijo, me es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo, el Consolador. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Él va a operar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para tener conocimiento de las verdades de nuestro Señor, de su bendita palabra. Gracias a Dios, gracias al Señor. ¿Ve usted? Él es el proveedor. A usted nada le falta. Nada nos falta. Es que Él nos ha dado todo. Mire pues, mire bien. Mire lo que nos ha dado. En primer lugar, nos dio la vida eterna. Vida eterna. Perdonó nuestros pecados. Perdonó, los transformó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 1. Somos templo del Espíritu Santo. Ay, qué hermoso. Dijo Pablo, Cristo mora en mí. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Podemos decir eso nosotros? Cristo mora en mí. Que tenemos la mente de Cristo. Sí, hermano. Sí. Y que esto no fue solamente para el apóstol Pablo, es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Porque la lucha de Pablo, la lucha, quizás en una dimensión diferente, pero tenemos lucha. Los esforzamos, batallamos, la misma batalla. El mismo enemigo que operó en Pablo está operando todavía en nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo, a Jesucristo que nos da fuerza y fortaleza. Gracias al Señor. Ve lo que nosotros somos por gracia y misericordia. Nos ha dado su palabra, su Santo Espíritu. Nos ha transformado. Pues, hermano, tenemos una fe en Cristo Jesús y todo es una obra del Señor. Por eso es que tenemos que estar siempre gozosos, alegres, regocijándonos. Gracias a Dios, hermano, que nosotros nos gozamos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador.
vienen pruebas, vienen luchas, vienen batallas. Usted sabe el mundo cómo está. Es una turbulencia. Es algo tremendo. Y no es para asustarnos, porque ya está escrito. Los últimos días serán difíciles. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria. Hermano, no desmayemos. Firmes en el Señor. No desmayemos. Porque la vida que tenemos, al Padre le plació darla. Nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él, fíjese bien, cuán grande es Dios el Señor que nos ha dado vida. Por eso uno, hermano, en estos días, en estos tiempos de apuros, en estos tiempos de una vida agitada, la paz y el gozo tienen que florecer. La fe en su palabra tiene que florecer. Porque en medio de las batallas, en medio de las circunstancias duras, difíciles, allí florecerá la fe en Cristo Jesús. Gracias al Señor que no nos ha abandonado, no nos va a abandonar, porque suyo somos, llamados para alabanza, para honra y gloria de su nombre. Recuerde, de estas palabras los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Si usted un día aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, fue la gracia divina que operó en usted y en mí. Fue el amor eterno, el amor de gloria que operó en mí haciendo un llamamiento divino. Y ese día, gracias al Señor, que desde ese día nuestra vida fue transformada. Hay una esperanza de gloria en nosotros. Por la fe en Cristo Jesús estamos firmes, obteniendo las victorias en todas circunstancias, porque Dios es bueno. Amigo, venga a los pies de Cristo. Familia, si usted no tiene al Señor en su corazón, hoy es el tiempo de salvación. Y usted, mi hermano y mi hermana, firme en el Señor. Bendito sea nuestro Dios, que pronto viene el Señor. La venida gloriosa de Jesucristo está muy cerca. A levantar a su pueblo vendrá y lo encontraremos con él en las nubes. Y así estaremos por toda la eternidad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.